Muy buenos días, mis queridos hermanos, pastores y pastores en preparación. Espero que todos estén muy bien. Estamos aquí ah, haciendo un estudio. Vamos a continuar lo que es la teología bíblica de la adoración. Nosotros ya vimos una introducción al tema la semana pasada y esta semana queremos hacer un poquito de aplicación de cómo se ve la adoración bíblica en la iglesia local, en la iglesia cristiana. Entonces, es el tema que queremos tocar hoy. Se puede ver, dice el 11 de noviembre, pero estamos continuando el día de hoy, el mismo estudio. Les estoy pasando ese video porque hoy en la noche no voy a poder conectarme por Zoom, por una conferencia. Estoy predicando en Otavalo, una conferencia de varones. Entonces pido sus oraciones por este estudio que voy a hacer y voy a estar ahí hoy, mañana y el día jueves predicando en una iglesia muy buena, muy sana en el centro de Otavalo. Entonces pido sus oraciones por favor y bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro tema, pero antes de entrar vamos a orar y pedir las bendiciones del Señor sobre nuestro estudio. Oremos. Amado Padre, estamos aquí en tu presencia pidiendo que nos ayude, Señor, a entender ese tema de adoración por nuestra devoción personal, pero también para poder dirigir la adoración en la iglesia. Hay muchos ejemplos en el mundo de adoración que están lejos de lo que la Biblia nos enseña. Entonces ayúdanos, Señor, como líderes, pastores, ancianos en nuestras iglesias, a dirigir los cultos de alabanza de una manera digna de tu palabra, según lo que tú nos enseñas, por favor, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar, vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Entonces voy a ver, y ahí están, la adoración bíblica según el Antiguo Testamento. Nosotros vimos un poquito el tema, porque en el Antiguo Testamento, obviamente el tema de adoración está en todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías vemos una y otra vez el tema de la importancia de adorar a nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Y lo que es la adoración es, en primer lugar, es la decisión de Dios. La adoración empieza en Dios mismo, porque Él decide revelarse a su pueblo por medio de su creación, de sus actos, de lo que Él permite. Él revela sus características, sus atributos, sus nombres, muchas cosas. Dios siempre está en el proceso de revelarse a nosotros mismos y a nosotros. Entonces tenemos que pensar en eso porque nosotros no merecemos eso. Israel no mereció el privilegio de conocer a Dios de una manera así personal, pero Dios desea eso. Dios desea que nosotros lo conozcamos profundamente, es el deseo de Dios. Entonces Dios una y otra vez en el Antiguo Testamento se está revelando a sí mismo con el fin de enseñar al pueblo, enseñar a la gente quién es y cómo es nuestro Dios. Entonces la adoración empieza en Dios mismo y después va a los seres humanos. Los seres humanos responden, los ángeles también vemos en ellos también, pero hoy enfocados en lo que hacen los seres humanos, nosotros respondemos a quién es Dios y a cómo es Dios, nosotros respondemos en actos de adoración. Y esto muchas veces es el canto, a veces es la música, a veces es la enseñanza bíblica, a veces es ¿cómo se llama? Una ofrenda que hacemos, un ministerio, un servicio. Hay muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento que son actos de adoración a Dios. Entonces vemos el patrón que vemos. Dios se revela. El hombre responde a esta revelación. Entonces la adoración no es en primer lugar un sentimiento, no es en primer lugar una emoción. Obviamente la adoración afecta nuestras emociones y nuestros sentimientos, sí, claro, pero en primer lugar la adoración es
es una verdad que nosotros aprendemos y nosotros respondemos a tal verdad. Cuando nosotros nos damos cuenta de la creación de Dios, de la grandeza de Dios, de la perfección de Dios y todas estas cosas, nosotros respondemos y decimos, Dios, tú eres lo que estoy aprendiendo, tú eres grande en esta manera, tú eres inmutable, tú eres perfecto, tú eres santo. Eso es la adoración. Y eso hago, como digo, por medio de enseñar, servir, cantar, tocar instrumentos, um, tallar madera, eso también está en la Biblia. Hay muchas cosas, ¿no? Esos son actos de adoración. Hay un tercer punto que habíamos tocado, es el tema de que, número uno, Dios se revela a sí mismo. El hombre responde a esta revelación. Pero el tercer punto que vimos es que el hombre también tiene que responder de una manera que Dios decide, que Dios prescribe, mejor dicho. Entonces Dios decide, así ustedes me van a adorar. Es la manera correcta en que me van a adorar. El hombre no puede alabar o adorar a Dios a su propia manera, hacerlo como él quiera según lo que le dé la gana, ¿no? En otras palabras. Eso no es permitido en el Antiguo Testamento. El hombre que responde correctamente a la revelación de Dios responde en una adoración aceptable delante de Dios. Entonces, eso es un poquito el tema que vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, uh, nosotros habíamos decidido enfocarnos principalmente en el tema de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, muchas de las cosas del Antiguo Testamento siguen en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos conocer a Dios. Ahora tenemos la vida, el cuerpo, las acciones de Jesucristo. Entonces Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces al ver la actitud de Jesús, podemos ver la actitud de Dios. Sabemos cómo es Dios porque Dios anduvo aquí en la tierra con nosotros. Entonces todo sigue de la adoración del Antiguo Testamento. Todo sigue igual. Todo nos enseña, se basa en la idea que hablamos, que la adoración bíblica se basa en dos cosas, en espíritu y en verdad. En espíritu involucra todo el ser humano, no es solo una parte. O sea, mi adoración no es solo dos o tres canciones domingo por la mañana y no toca nada de toda mi vida durante la semana. No, es algo que involucra todo el ser humano. Eso es, en primer lugar, adorar en espíritu, pero también adorar en verdad. Eso es sumamente importante. Otra vez habíamos pensado en el tema de que la adoración bíblica se basa en la Biblia, ¿no? Es muy claro, muy sencillo. La adoración bíblica se basa en la Biblia. La Biblia es lo que nos guía hacia una adoración correcta, adecuada, apropiada delante de Dios. Eso es sumamente importante. Entonces, en primer lugar, la adoración no es simplemente mis emociones y yo, o sea, sin poder controlarme, empiezo a adorar a Dios. No es principalmente es eso. Principalmente la adoración es, abremos la Biblia, leo la Biblia, aprendo de mi Dios, de decir, así es mi Dios, y respondo en agradecimiento y reconocimiento de quién es mi Dios. Esa es la idea de adoración en el Antiguo, el Nuevo Testamento. Es un poquito de una introducción. Obviamente hay mucho más que les animo a profundizarse más en este tema. El día de hoy vamos a continuar con el tercer punto, el último punto. ¿Cómo es la adoración cristiana? Estamos hablando ahora, ya vimos el Antiguo Testamento, especialmente Israel y todo, entre Jesús, y ahí está un tiempo muy específico con Jesús aquí en la tierra, y después de la ascensión al cielo, ahí tenemos el inicio de la iglesia cristiana en el libro de Hechos, con Pentecostés y todo, y ahí entramos nosotros en una dispensación nueva, ¿no? Estamos en una etapa nueva, una edad diferente, podemos decir. Entonces, ¿cómo es la adoración? Ahora que no somos un pueblo en el sentido de una nación física de sangre y todo, ahora somos la iglesia cristiana. ¿Cómo debe ser la adoración para nosotros hasta el día de hoy? Entonces hay algunos puntos importantes. La adoración cristiana es intencional.
es intencional, es algo que, digamos, es a propósito, no es principalmente, no es por accidente. Obviamente el Espíritu puede hacer algo que no habíamos esperado. El Espíritu obra de esta manera, claro. Pero nosotros, digamos, en lo normal, de una manera semanalmente, nosotros queremos adorar intencionalmente. Obviamente en nuestra vida, sí, claro, entre semana todo, pero estoy refiriéndome específicamente a la iglesia en el culto. Es algo intencional, es algo que hago a propósito, es algo que hago con mi mente, ¿ya? No solo mis emociones, mis sentimientos, pero con mi mente. Estoy tal como en el Antiguo Testamento, cuando yo adoro a Dios en la iglesia, estoy reconociendo, estoy respondiendo a la grandeza de mi Dios, específicamente como Dios se revela en Jesús. Entonces es algo intencional. Primera de Corintios 14 nos ayuda mucho con este tema. Por ejemplo, versículo 15 dice, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, dice Pablo, tal como Jesús dice a la mujer samaritana. La adoración que Dios busca es una adoración que se basa en el Espíritu. Todo el ser, todo lo que soy está involucrado, pero también es algo que involucra la verdad y el entendimiento. Mi entendimiento de la verdad revelada en la palabra de Dios. Esa es la idea. Entonces la Biblia, eso es nuestra guía. La Biblia es lo que nos enseña. Entonces cuando yo aprendo de esta palabra, cuando yo leo esta palabra, cuando el pastor me predica esta palabra, yo estoy aprendiendo de Dios y yo respondo a esta enseñanza con adoración. Eso es la adoración, es algo intencional. Entonces, como hablamos, no es principalmente algo que experimentamos, no es principalmente algo que, un sentimiento que tenemos, es una verdad proposicional. Dice el autor del libro que estamos leyendo, el Brian Croft, dice, la adoración cristiana es igualmente una actividad intelectual en la que los creyentes reconocen, confiesen y profesan la verdad proposicional. Les estoy enfatizando algo, porque en la iglesia cristiana de hoy tenemos toda clase de locura en los cultos, toda clase de locura. Y quiero que vean una cosita. Es triste lo que está sucediendo en la iglesia cristiana, especialmente lo que sucede bajo el nombre de Dios, ¿no? Entonces hay un video que quiero que vean. Este video se llama Un movimiento de Dios. Según lo que piensen, eso es un movimiento de Dios. Entonces voy a abrirle, a ver, se me, se me desapareció. Entonces me da un ratito, ahí está, un movimiento de Dios, ¿ya? Entonces ahí está en inglés, un movimiento de Dios. Entonces ahora voy a ver si puedo hacerles ver. Ya, obviamente no va a funcionar porque quiero que funcione, ¿no? Así es. El diablo está en estas cosas, ¿no? Entonces, me dan un ratito para que se abra. Mira, se murió mi internet, ya no, ya no quiere funcionar. Entonces, a ver, voy a ver si puedo abrirle de otro lado, ¿ya? Entonces, a ver, esperamos. Ya, entonces, ahora está, por fin. Aquí está el movimiento de Dios. Se ve, está en la iglesia, este joven, lleno del espíritu, supuestamente, de algún espíritu, y corre, aplaude, danza, se puede ver. Están todos locos. Qué vergonzoso. Qué vergonzoso para la iglesia cristiana, ¿no? Qué vergonzoso que nosotros ponemos a un lado la palabra de Dios y permitimos que nuestras emociones y nuestros sentimientos controlen
lo que sucede en lo que debe ser la casa de Dios. Su palabra. Nosotros decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Cristo es el que decide lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo decide Cristo? Aquí en la palabra. Cristo, por medio de las palabras escritas aquí, Él es el que dirige nuestra iglesia. Entonces, una locura cuando las personas están fuera de control y dicen, mira lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Es una mentira. Eso no es de Dios. El Espíritu dice, la Biblia dice en Gálatas 5, que cuando el Espíritu está ahí, hay dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que una persona no se puede controlar no es decir, mira, el Espíritu está aquí. No, es decir, mira, el Espíritu no está aquí, mejor dicho. La adoración cristiana es intencional, no es una locura. No es emocional, así, fuera de control. No es un sentimiento fuera de dominio propio. No, es algo intencional, es algo que hacemos a propósito. Otra vez Pablo dice, 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y versículo 40 dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Pablo quiere, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiere que cada culto sea hecho bajo, como dice, decentemente y con un orden, bajo control, es la idea. Lo que nosotros vimos en este video, según la palabra de Dios, está fuera de control. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Reconocer la adoración cristiana es intencional. Número 2, la adoración cristiana es congregacional. Eso no es decir que uno no puede adorar a Dios de manera privada. Eso, claro que sí. Yo acabo de pasar 1 hora con mi Señor, a solas con Él, aquí en ese lugar, con la palabra de Dios, en oración. Yo pude adorar a mi Dios y pasar tiempo con Él en adoración privada. Tenemos que hacer eso todos los días, tenemos un privilegio de hacer eso todos los días. Pero cuando estamos hablando de una adoración cristiana, no es solo privada, sino también congregacional. Son las dos cosas. No es que uno es mejor que el otro, es que la iglesia, la vida cristiana requiere los dos tipos, los dos tipos de adoración, la adoración congregacional y también la adoración privada. Entonces, congregacional, vemos en la palabra de Dios, desde el libro de Hechos, desde la primera iglesia cristiana en Jerusalén, la Biblia dice en Hechos 5:12, dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces aquí está la iglesia en Hechos 5, ya miles de miembros, pero ellos, incluso de ser tan grande, creciente también, deciden, nosotros tenemos que buscar una manera de reunirnos juntos semanalmente. Eso ha sido el patrón de la iglesia cristiana desde la primera iglesia cristiana. Nosotros tenemos que estar juntos mínimo una vez a la semana, mínimo una vez a la semana. Entonces es algo congregacional. Vemos en Efesios 5, vemos en Colosenses 3, en los dos vemos el mandato de cantar juntos. ¿Cómo vamos a cantar juntos si no es que estamos juntos? Tenemos que estar juntos. Dios nos creó de esta manera, de estar juntos. Entonces la adoración cristiana es congregacional. Y la última cosa, la adoración cristiana tiene elementos específicos. Y les voy a dar 5 elementos específicos en la adoración cristiana congregacional, en un culto. ¿Ya? Hay 5 cosas importantes. Número 1 es predicar la palabra. Eso ya hemos tocado una y otra vez y espero que tomen en serio ese tema. Ya estoy muy cansado de iglesias cristianas que pasen 1 hora en alabanzas, 1 hora en anuncios y 20 minutos escuchando la opinión del pastor. ¿Dónde está la predicación de la palabra? Eso es central, es fundamental en la vida de la iglesia. La hora más importante en toda la semana en la vida de la iglesia es la hora de la predicación de la palabra,
Domingo por la mañana es el momento más importante, el momento más necesario en la vida de cualquier creyente en Jesucristo. Es sumamente importante. Es cuando el pastor, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, toma la palabra de Dios y dice, así dice Dios. No, así dice el pastor, así opina el pastor, así piensa el pastor. No, 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 no. Así dice la palabra de Dios, predicar la palabra. En Hechos 6 vemos el problema que hubo ahí en Hechos 6 y los pastores de la iglesia dicen, nosotros no podemos dedicarnos a la mesa, a servir las mesas. Es un ministerio sumamente importante. Sería bueno servir las mesas, pero ellos dicen, pero no podemos, no hay tiempo. En primer lugar, nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio de adoración, a oración y también el ministerio de predicación. Predicación de la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, sumamente importante. Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, Dios es nuestro testigo de lo que yo voy a decirte, dice, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. Todo eso es decir, Timoteo, pon atención. Eso es sumamente importante lo que te voy a decir. ¿Qué dice? Predica la palabra. Predica la palabra. Eso es sumamente... Si no puedes predicar, no puedes ser pastor. Eso es sumamente importante. Si tu iglesia no tiene un tiempo importante, un tiempo enfocado en la palabra de Dios semanalmente, no está practicando lo que debe ser la adoración cristiana. Entonces la adoración, como les estoy diciendo una y otra vez, la adoración no es principalmente una emoción, un sentimiento, una canción. En primer lugar, es la idea de que la iglesia se congrega juntos con el fin de escuchar la palabra predicada. Eso es la adoración cristiana, sumamente importante. Número 2, orar juntos. Orar juntos. Eso dice en Santiago 5. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos. Vemos otra vez, mis hermanos, les digo una y otra vez, ustedes van a ver, dice los ancianos, plural, de la iglesia, singular. Cada iglesia debe tener un cuerpo de ancianos o pastores. Recuerden, anciano, pastor es la misma palabra. No hay ninguna diferencia entre el oficio de pastor y anciano. Y el patrón bíblico que vemos es que en la iglesia cristiana hay un cuerpo, hay varios, 3, 4, 5, depende, ¿no? De cada uno, de pastores ancianos en cada iglesia. Dice que llame a los ancianos y que ellos oren por él. Oren por la persona que está mal de salud. O sea, es algo frente a la iglesia. Es algo que hacemos juntos. Nosotros oramos juntos. Colosenses 4 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. Pablo está dirigiendo a la iglesia en Colosas. Está diciendo, por favor, ustedes como iglesia, oren por mí y por mi ministerio como misionero, como pastor. Oren por mí. La iglesia, parte de su adoración es orar juntos. ¿Ya? Eso es orar juntos. Es sencillo, pero necesario que oren juntos. Número 3 es cantar a Dios juntos. Eso es lo que la Biblia dice, como acabo de mencionar, Efesios 5, Colosenses 3, por ejemplo, Colosenses dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros ¿con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, la Biblia dice aquí claramente, amonestándose unos con otros, estamos juntos, ¿cómo? Por medio de cantar. Cantar, nosotros cantamos juntos, eso es la idea.
nosotros aquí tenemos que tener mucho cuidado porque otro problema, ya les mencioné antes, otro problema que vemos en la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, es que los instrumentos dominan todo lo que es el culto. Tienen tal vez 30 personas y tienen parlantes que son para un concierto de 1000 personas, ¿no? Y la idea es que sea un concierto, que nosotros llegamos para escuchar la belleza de la canción. Pero no, en el Nuevo Testamento vemos que mucho más importante que el instrumento es la voz del creyente, de una persona redimida, perdonada por sus pecados, la voz de esta persona cantando palabras de acuerdo con la palabra de Dios, esta persona cantando al Señor. Esto es la adoración cristiana. No una persona así fuera de control, corriendo por aquí y por allá y haciendo toda clase de locura. No, una persona que reconoce, mi Dios es santo y yo no soy santo, pero Él, por medio de la sangre de Cristo, me ha perdonado. Y mi respuesta a eso es cantar, alabar su nombre tan grande por ser tan bueno conmigo y ser tan paciente conmigo y ser tan amoroso y bondadoso para conmigo. Y decir, ¿qué voy a hacer? Más de simplemente decir gracias con mis canciones, gracias con mis palabras, gracias con mi servicio en la iglesia. Esa es la idea. Nosotros estamos, tal como en el Antiguo Testamento, respondiendo a la autorrevelación de Dios. Esa es la idea de cantar juntos también. Leer la palabra. Leer la palabra. El número 4 es Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Entonces la idea, Pablo dice, en la iglesia reunida, ustedes tienen la responsabilidad de abrir la carta y leer la carta a toda la iglesia. Y eso es algo que nosotros muchas veces no hacemos. Leer la palabra no es predicar la palabra, es algo diferente. Entonces, dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces, eso yo creo que Pablo no se refiere aquí a la lectura privada, porque dice también la exhortación y la enseñanza, eso es algo público. Entonces, la lectura también tiene sentido que debe ser algo público. La lectura pública de la palabra es parte de la adoración cristiana. Entonces, cuando nosotros estamos reunidos como cristianos, congregados como cristianos en la iglesia domingo por la mañana, nuestra adoración tiene elementos específicos. Predicar la palabra, orar juntos, cantar a Dios juntos, leer la palabra y el último es practicar las dos ordenanzas. Y vamos a profundizarnos más en estas cosas en el futuro, pero las ordenanzas son la Santa Cena o la Cena del Señor y también el bautismo, las dos cosas. Entonces, esos son los elementos de la adoración cristiana cuando es congregacional. Y nosotros vamos a estudiar profundamente los 5 elementos que están aquí. Vamos a decirlo así: predicar la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, leer la palabra y ver la palabra. Ver la palabra es el último, porque nosotros podemos ver en el bautismo, ¿ya? La muerte, la muerte en la cruz, el entierro y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver la Biblia por medio de eso. Y también podemos ver en la Santa Cena el pan que es partido. El cuerpo de nuestro Jesús fue quebrantado, ¿ya? El vino que es derramado en el vaso. También sabemos que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Entonces estamos viendo la palabra. Entonces así es: predicar la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, leer la palabra y ver la palabra. ¿Y qué es la cosa en común? La palabra. La palabra es lo que nos guía en todo este proceso. Así es la adoración cristiana. Entonces, mis queridos hermanos, gracias por el tiempo que me han dado. Espero que haya sido de mucha ayuda, de mucha bendición. Y Dios mediante, nosotros vamos a vernos pronto en una semana, en 8 días, Dios mediante. Aquí juntos podemos
reunirnos. Muchas bendiciones, mis queridos.